Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy tengo un tema súper jugoso, de esos que nos encantan, de los que nos mantienen al borde del asiento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the air y de una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, así es. Hoy desentrañaremos la verdad detrás de la frase, Kerem Bürsin rechazó a otras por Hande Erçel. Intrigados, ¿verdad? Pues agárrense porque vamos a sumergirnos en este chismecito de la farándula que promete ser bastante interesante. Antes de que empecemos a destapar este melón, y para que no se pierdan nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas, los chismes y todo lo que nos gusta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y estarán siempre al tanto de las últimas novedades. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón. Así que por favor, suscríbanse. Muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordemos que Love is in the air fue un fenómeno mundial. La química entre estos dos actores, Eda y Serkan en la ficción, era simplemente innegable. La gente se enamoró de ellos, de su relación, de sus miradas cómplices y por supuesto, de la historia que contaban. Y claro, como suele suceder, la magia de la pantalla traspasó la pantalla. Pronto los rumores de una relación real entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Al principio ambos se mantuvieron cautelosos, sin confirmar ni negar nada. Pero las fotos, los vídeos y las apariciones juntos en eventos y entrevistas hablaban por sí solos. La complicidad era evidente y el cariño innegable. Finalmente, después de meses de especulaciones, la pareja confirmaba su relación, y el mundo entero enloqueció de alegría. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos que existiera. Y es en este punto donde entra en juego la confesión que ha sacudido a los fans. Según varias fuentes y con el paso del tiempo, se ha filtrado que Kerem Bürsin, en el momento en que conocía a Hande, ya estaba siendo pretendido por otras actrices y mujeres importantes de la industria, es decir, que tenía opciones. Pero al parecer, y según esta información, Kerem las habría rechazado a todas, prefiriendo centrarse en su relación con Hande Erçel. Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? Pues, como todo en el mundo del espectáculo, a través de rumores, entrevistas y análisis de la prensa rosa. Algunos medios turcos conocidos por sus contactos y fuentes cercanas a los actores, han publicado artículos y notas que sugieren que Kerem, al conocer a Hande, estaba en una posición en la que podía elegir. Y según estas fuentes, su elección fue clara, Hande Erçel. Vamos a profundizar en este asunto, desmenuzando cada detalle y explorando las posibles implicaciones de esta supuesta decisión. Es importante aclarar que no existe una confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin, al menos no directa y explícita. Sin embargo, las señales y las insinuaciones han sido bastante evidentes. En entrevistas se le ha preguntado sobre su relación con Hande, y aunque no ha hablado directamente de rechazar a otras personas, sí ha enfatizado lo especial que era y es Hande para él. Sus declaraciones siempre han estado llenas de admiración y cariño hacia ella. Pero, ¿qué tipo de señales y insinuaciones estamos hablando exactamente? En primer lugar, analicemos las entrevistas. Kerem, al hablar de Hande, siempre ha utilizado un lenguaje que denota un profundo respeto y admiración. No se limitaba a decir que era una buena compañera de trabajo, sino que resaltaba su profesionalismo, su personalidad y la conexión especial que sentían. Era evidente que había algo más que una simple amistad o una relación laboral. Por ejemplo, en una entrevista, al preguntarle sobre cómo fue trabajar con Hande, Kerem respondió, Hande es una persona increíble, con un corazón enorme. Trabajar con ella fue un regalo, una experiencia que atesoraré siempre. Estas palabras, aunque no confirman directamente el rumor del rechazo, sí revelan un sentimiento muy fuerte hacia ella. Además, los medios han especulado sobre posibles pretendientes de Kerem en ese momento. Se han mencionado nombres de otras actrices, modelos e incluso personalidades influyentes en el mundo del espectáculo turco. Obviamente estas son solo especulaciones, y no hay pruebas concretas de que Kerem haya rechazado a alguien directamente por Hande. Sin embargo, estos nombres, que han circulado en diversos medios, han servido para alimentar el rumor y crear un ambiente de intriga.
¿Quiénes eran estas posibles pretendientes? ¿Eran actrices de renombre con carreras consolidadas? ¿Eran modelos que buscaban abrirse camino en el mundo de la actuación? La prensa rosa ha jugado un papel fundamental en la difusión de estos rumores, publicando supuestas fuentes cercanas que afirmaban conocer los detalles de esta historia. ¿Pero por qué este rumor ha cobrado tanta fuerza? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la historia de amor entre Kerem y Hande era como un cuento de hadas. Todos queríamos creer en el amor verdadero, en el flechazo instantáneo y en la conexión inquebrantable. La idea de que Kerem, teniendo otras opciones, eligiera a Hande encaja perfectamente en ese ideal romántico. Es una narrativa que nos gusta consumir, que nos hace soñar y que nos da esperanza en el amor. La imagen de un hombre que rechaza a otras mujeres por amor es algo que resuena profundamente en nuestra cultura, especialmente en un contexto romántico como el de las series turcas. En segundo lugar, la química entre ellos en Love is in the Air fue tan intensa que era fácil imaginar que, fuera de la pantalla, la atracción fuera igual de fuerte. La gente necesitaba creer que lo que veían en la serie era real, que el amor de Eda y Serkan era también el amor de Kerem y Hande. La serie fue un éxito rotundo, y la conexión entre los personajes principales era el motor de la historia. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, pero también de Kerem y Hande como pareja. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y la gente comenzó a invertir emocionalmente en la relación de los actores fuera de la pantalla. Y finalmente la naturaleza humana, que siempre está ávida de chismes y de historias de amor y desamor. La idea de que alguien rechace a otras personas por amor es atractiva, es romántica, es algo que nos gusta escuchar y que nos hace soñar. Los chismes, las especulaciones y los rumores forman parte intrínseca de la industria del entretenimiento. Son el combustible que impulsa la maquinaria mediática y que mantiene a los fans enganchados a las vidas de sus ídolos. La historia de Kerem rechazó a otras por Hande es un ejemplo perfecto de cómo un simple rumor puede convertirse en una leyenda, alimentada por la imaginación de los fans y la curiosidad de los medios. Ahora bien, ¿qué implica que Kerem Bürsin haya rechazado a otras por Hande Erçel? Pues a nivel personal, implicaría que Kerem estaba muy interesado en Hande, que sintió una conexión especial y que la priorizó por encima de cualquier otra cosa. Demuestra, de alguna manera, su entrega y compromiso en la relación. Es una señal de que Kerem estaba dispuesto a apostarlo todo por Hande, a arriesgarse y a romper con cualquier otra posibilidad. A nivel mediático, este rumor ha servido para fortalecer la imagen de Kerem como un hombre romántico y enamorado. Ha reforzado la idea de que es un hombre que valora el amor y la fidelidad. Y por supuesto ha alimentado la leyenda de la pareja, creando un aura de cuento de hadas a su alrededor. El rechazo se convierte en una prueba de amor, en un gesto heroico que demuestra la profundidad de los sentimientos de Kerem. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como todo en la farándula, esta historia también tiene su lado oscuro. La presión mediática, las expectativas de los fans y la exposición constante pueden ser agotadoras para una pareja. La vida en el ojo público es un desafío constante y la pareja de Kerem y Hande no fue la excepción. Los paparazzi, los comentarios en redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas crearon una dinámica que a la larga pudo afectar la relación. Y por desgracia, la relación entre Kerem y Hande, que parecía tan perfecta, llegó a su fin. La ruptura fue anunciada a principios de 2022 y, por supuesto, generó muchísima tristeza entre sus seguidores. Aunque las razones exactas de la separación no fueron reveladas, se especuló sobre diferencias irreconciliables y sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja. La noticia generó un debate en redes sociales, con diferentes posturas y opiniones. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las diferencias personales y otros simplemente lamentaban el fin de la historia de amor. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos y con derecho a su privacidad. El hecho de que su relación no haya funcionado no resta valor al amor que sintieron, ni a la felicidad que compartieron. La ruptura, aunque dolorosa, no disminuye la validez de los sentimientos que existieron entre ellos. La vida a veces toma caminos inesperados y las relaciones pueden terminar, incluso aquellas que parecen perfectas desde afuera. Después de la ruptura, ambos han seguido con sus vidas, centrados en sus carreras profesionales.
Kerem ha seguido trabajando en series y proyectos cinematográficos, y Hande ha continuado su exitosa carrera como actriz y modelo. Ambos han demostrado profesionalismo y madurez al afrontar la situación, manteniendo una actitud respetuosa hacia el otro y evitando comentarios que pudieran alimentar la polémica. En cuanto a sus carreras profesionales, tanto Kerem como Hande han seguido cosechando éxitos. Kerem ha participado en diversas producciones, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Hande, por su parte, ha seguido protagonizando series y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Así que, en resumen, la historia de Kerem Bürsin rechazó a otras por Hande Erçel es un reflejo de la fascinación que sentimos por las historias de amor en el mundo del espectáculo. Aunque no tengamos pruebas concretas, los rumores y las insinuaciones sugieren que Kerem, al conocer a Hande, sí tenía otras opciones, pero que eligió a Hande. Es una historia romántica, que encaja con la imagen que tenemos de ellos como pareja. La idea de un amor predestinado, de una conexión especial que trasciende las barreras, es algo que nos gusta creer y que alimenta nuestros sueños. Es importante destacar que la verdad absoluta sobre este tema probablemente nunca la sabremos. Lo que queda son interpretaciones, especulaciones y la propia percepción de cada uno. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo Love is in the Air en la audiencia, y la conexión que se estableció entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagonista en un símbolo de amor y esperanza. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Kerem y Hande. Es un tema fascinante, ¿verdad? Siempre nos gusta saber más sobre la vida de nuestros actores favoritos. Hemos explorado los rumores, las insinuaciones y las posibles implicaciones de la historia, tratando de ofrecer una perspectiva completa y objetiva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Si les gustó, no olviden dejar un comentario con sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem realmente rechazó a otras por Hande? Me encantaría leer sus comentarios. Sus comentarios son valiosos y nos ayudan a crecer como comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.